En las sombras de las cuevas de Qumrán, donde el desierto de Judea guarda sus secretos, yacen fragmentos de un mundo olvidado. Papiros que desafían el tiempo, que susurran historias de una secta que vivió entre el siglo II a.C. y el I después de Cristo, los esenios. Entre ellos, un texto que algunos llaman el Apocalipsis perdido, un manuscrito que no habla de visiones de fuego y juicio, sino de algo más inquietante, la revelación de que el fin de los tiempos no es un castigo divino, sino una elección humana. Los rollos de Qumrán no fueron encontrados por casualidad. Fueron descubiertos por un pastor beduino en 1947, como si el viento del desierto hubiera decidido, en un acto de voluntad propia, revelar lo que estaba oculto. Entre los fragmentos, uno en particular destaca, el manuscrito de la guerra, un texto que describe una batalla cósmica entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Pero hay algo más. Un pasaje, apenas legible, donde se menciona un libro sellado que solo el justo podrá abrir. La Biblia habla de un libro sellado con 7 sellos, Apocalipsis 5:1, pero en Qumrán, el mensaje es distinto. No es Dios quien lo cierra, sino el hombre quien lo abre. Los esenios creían que el fin de los tiempos estaba escrito, pero también que su llegada dependía de la pureza de quienes lo leían. ¿Fue este el texto que los romanos buscaron destruir? ¿O acaso fue ocultado por los propios esenios, temiendo que cayera en manos equivocadas? Lo cierto es que, entre los miles de fragmentos encontrados, solo algunos hablan de este misterio. El resto parece haber sido borrado de la historia. Como si alguien, hace 2000 años, hubiera decidido que ciertos conocimientos no debían ser revelados. Pero el desierto no olvida. Y ahora, después de siglos, sus secretos comienzan a hablar de nuevo. La oscuridad de las cuevas de Qumrán guardaba más que pergaminos. Guardaba secretos. Secretos que, como las palabras de Isaías en el desierto, hablaban de un tiempo que aún no llegaba. Los esenios, esos guardianes de la verdad, sabían que el mundo estaba a punto de romperse. Y en sus rollos, en sus códices, en sus apocalipsis perdidos, dejaron pistas. Pistas de un final que no era el que la iglesia oficial quería contar. Porque el Apocalipsis de Qumrán no hablaba de un cielo dorado, sino de una batalla entre la luz y la sombra, una batalla que aún no termina. Los eruditos lo llaman el Apocalipsis de los hijos de la luz, pero en realidad era algo más, un manual de supervivencia para un mundo al borde del abismo. Y lo más inquietante es que, según los cálculos de los esenios, ese abismo estaba cerca. Muy cerca. Tan cerca como el día en que los romanos arrasaron Qumrán, como si alguien hubiera querido borrar esas profecías para siempre. En las sombras de las cuevas de Qumrán, donde el desierto de Judea guarda sus secretos, yacen fragmentos de un mundo olvidado. Papiros que desafían el tiempo, que susurran historias de una secta que vivió entre el siglo II a.C. y el I después de Cristo, los esenios. Entre ellos, un texto que algunos llaman el Apocalipsis perdido, un manuscrito que no habla de visiones de fuego y juicio, sino de algo más inquietante, la revelación de que el fin de los tiempos no es un castigo divino, sino una elección humana. Los rollos de Qumrán no fueron encontrados por casualidad. Fueron descubiertos por un pastor beduino en 1947, como si el viento del desierto hubiera decidido, en un acto de voluntad propia, revelar lo que estaba oculto. Entre los fragmentos, uno en particular destaca, el manuscrito de la guerra, un texto que describe una batalla cósmica entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Pero hay algo más. Un pasaje, apenas legible, donde se menciona un libro sellado que solo el justo podrá abrir. La Biblia habla de un libro sellado con 7 sellos, Apocalipsis 5:1, pero en Qumrán, el mensaje es distinto. No es Dios quien lo cierra, sino el hombre quien lo abre. Los esenios creían que el fin de los tiempos estaba escrito, pero también que su llegada dependía de la pureza de quienes lo leían. ¿Fue este el texto que los romanos buscaron destruir? ¿O acaso fue ocultado por los propios esenios,
temiendo que cayera en manos equivocadas? Lo cierto es que, entre los miles de fragmentos encontrados, solo algunos hablan de este misterio. El resto parece haber sido borrado de la historia. Como si alguien, hace 2000 años, hubiera decidido que ciertos conocimientos no debían ser revelados. Pero el desierto no olvida. Y ahora, después de siglos, sus secretos comienzan a hablar de nuevo. La oscuridad de las cuevas de Qumran guardaba más que pergaminos. Guardaba secretos. Secretos que, como las palabras de Isaías en el desierto, hablaban de un tiempo que aún no llegaba. Los esenios, esos guardianes de la verdad, sabían que el mundo estaba a punto de romperse. Y en sus rollos, en sus códices, en sus apocalipsis perdidos, dejaron pistas. Pistas de un final que no era el que la iglesia oficial quería contar. Porque el Apocalipsis de Qumran no hablaba de un cielo dorado, sino de una batalla entre la luz y la sombra, una batalla que aún no termina. Los eruditos lo llaman el Apocalipsis de los hijos de la luz, pero en realidad era algo más, un manual de supervivencia para un mundo al borde del abismo. Y lo más inquietante es que, según los cálculos de los esenios, ese abismo estaba cerca. Muy cerca. Tan cerca como el día en que los romanos arrasaron Qumran, como si alguien hubiera querido borrar esas profecías para siempre. En las sombras de las cuevas de Qumran, donde el desierto de Judea guarda sus secretos, yacen fragmentos de un mundo olvidado. Papiros que desafían el tiempo, que susurran historias de una secta que vivió entre el siglo II a.C. y el I después de Cristo, los esenios. Entre ellos, un texto que algunos llaman el Apocalipsis perdido, un manuscrito que no habla de visiones de fuego y juicio, sino de algo más inquietante, la revelación de que el fin de los tiempos no es un castigo divino, sino una elección humana. Los rollos de Qumran no fueron encontrados por casualidad. Fueron descubiertos por un pastor beduino en 1947, como si el viento del desierto hubiera decidido, en un acto de voluntad propia, revelar lo que estaba oculto. Entre los fragmentos, uno en particular destaca, el manuscrito de la guerra, un texto que describe una batalla cósmica entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Pero hay algo más. Un pasaje, apenas legible, donde se menciona un libro sellado que solo el justo podrá abrir. La Biblia habla de un libro sellado con 7 sellos, Apocalipsis 5:1, pero en Qumran, el mensaje es distinto. No es Dios quien lo cierra, sino el hombre quien lo abre. Los esenios creían que el fin de los tiempos estaba escrito, pero también que su llegada dependía de la pureza de quienes lo leían. ¿Fue este el texto que los romanos buscaron destruir? ¿O acaso fue ocultado por los propios esenios, temiendo que cayera en manos equivocadas? Lo cierto es que, entre los miles de fragmentos encontrados, solo algunos hablan de este misterio. El resto parece haber sido borrado de la historia. Como si alguien, hace 2000 años, hubiera decidido que ciertos conocimientos no debían ser revelados. Pero el desierto no olvida. Y ahora, después de siglos, sus secretos comienzan a hablar de nuevo. La oscuridad de las cuevas de Qumran guardaba más que pergaminos. Guardaba secretos. Secretos que, como las palabras de Isaías en el desierto, hablaban de un tiempo que aún no llegaba. Los esenios, esos guardianes de la verdad, sabían que el mundo estaba a punto de romperse. Y en sus rollos, en sus códices, en sus apocalipsis perdidos, dejaron pistas. Pistas de un final que no era el que la iglesia oficial quería contar. Porque el Apocalipsis de Qumran no hablaba de un cielo dorado, sino de una batalla entre la luz y la sombra, una batalla que aún no termina. Los eruditos lo llaman el Apocalipsis de los hijos de la luz, pero en realidad era algo más, un manual de supervivencia para un mundo al borde del abismo. Y lo más inquietante es que, según los cálculos de los esenios, ese abismo estaba cerca. Muy cerca. Tan cerca como el día en que los romanos arrasaron Qumran, como si alguien hubiera querido borrar esas profecías para siempre.
En las sombras de las cuevas de Qumrán, donde el desierto de Judea guarda sus secretos, yacen fragmentos de un mundo olvidado. Papiros que desafían el tiempo, que susurran historias de una secta que vivió entre el siglo II a.C. y el I después de Cristo, los esenios. Entre ellos, un texto que algunos llaman el Apocalipsis perdido, un manuscrito que no habla de visiones de fuego y juicio, sino de algo más inquietante, la revelación de que el fin de los tiempos no es un castigo divino, sino una elección humana. Los rollos de Qumrán no fueron encontrados por casualidad. Fueron descubiertos por un pastor beduino en 1947, como si el viento del desierto hubiera decidido, en un acto de voluntad propia, revelar lo que estaba oculto. Entre los fragmentos, uno en particular destaca, el manuscrito de la guerra, un texto que describe una batalla cósmica entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Pero hay algo más. Un pasaje, apenas legible, donde se menciona un libro sellado que solo el justo podrá abrir. La Biblia habla de un libro sellado con 7 sellos, Apocalipsis 5:1, pero en Qumrán, el mensaje es distinto. No es Dios quien lo cierra, sino el hombre quien lo abre. Los esenios creían que el fin de los tiempos estaba escrito, pero también que su llegada dependía de la pureza de quienes lo leían. ¿Fue este el texto que los romanos buscaron destruir? ¿O acaso fue ocultado por los propios esenios, temiendo que cayera en manos equivocadas? Lo cierto es que, entre los miles de fragmentos encontrados, solo algunos hablan de este misterio. El resto parece haber sido borrado de la historia. Como si alguien, hace 2000 años, hubiera decidido que ciertos conocimientos no debían ser revelados. Pero el desierto no olvida. Y ahora, después de siglos, sus secretos comienzan a hablar de nuevo. La oscuridad de las cuevas de Qumrán guardaba más que pergaminos. Guardaba secretos. Secretos que, como las palabras de Isaías en el desierto, hablaban de un tiempo que aún no llegaba. Los esenios, esos guardianes de la verdad, sabían que el mundo estaba a punto de romperse. Y en sus rollos, en sus códices, en sus apocalipsis perdidos, dejaron pistas. Pistas de un final que no era el que la iglesia oficial quería contar. Porque el apocalipsis de Qumrán no hablaba de un cielo dorado, sino de una batalla entre la luz y la sombra, una batalla que aún no termina. Los eruditos lo llaman el Apocalipsis de los hijos de la luz, pero en realidad era algo más, un manual de supervivencia para un mundo al borde del abismo. Y lo más inquietante es que, según los cálculos de los esenios, ese abismo estaba cerca. Muy cerca. Tan cerca como el día en que los romanos arrasaron Qumrán, como si alguien hubiera querido borrar esas profecías para siempre.